nos ofrecieron la posibilidad de que nos vinieran pues, una reliquia de primer grado de Carlo Acutis, un joven de 15 años, beato, que falleció en el 2006, y creo que nos pareció muy interesante hacer coincidir este evento, que agradezco a Carlos que haya venido, a la directriz Carlos, pues en un miércoles. Pero estáis, evidentemente, todos invitados, como os hemos dicho en los mensajes de WhatsApp, ¿no? Nos acompaña Carlos Leret, que es delegado de la Asociación de Amigos de Carlo Acutis y promotor de la exhibición de Milagros Eucarísticos. Pues le vamos a recibir con un fuerte aplauso. Como se pudieron dar cuenta, Carlo tenía una presencia muy grande del amor eucarístico del Señor, y él fue lo suficientemente dócil para poder permitir que Jesús se manifestara en él en sus actos ordinarios, y el Señor de una manera muy especial de actos ordinarios ofrecidos con sencillez y santidad y testimonio de vida, los hacía extraordinarios. Es decir, el Señor en Carlo cumplió que ya no era Carlo quien vivía, sino que era Jesús el que estaba vivo en él. El testimonio de Carlo nos llama y nos reta a todos a ser santos. Él tenía dos grandes columnas, una era San Francisco de Asís, otra era Madre Teresa de Calcuta, y siguiéndolos a ellos pudo despojarse como San Francisco de todos los bienes materiales y vivir en la pobreza espiritual y poner en primer grado los bienes espirituales. Por lo tanto, Carlo lo que perseguía era el cielo. Él lo dice al final: mi proyecto de vida es estar siempre unido a Jesús. Y él hablaba de un Jesús vivo en sangre, en cuerpo, en alma y en divinidad, presente en la Eucaristía. Esa era su fuente de gracia y santidad. Y luego Madre Teresa le regala la gracia de poder ver a Jesús vivo en todos, especialmente en los pobres. La mayor parte de su apostolado fue en el anonimato. Él salía en las tardes en su bicicleta por todo Milano y nadie sabía realmente, ni todavía sabemos todo lo que él hizo, pero sí muchos dan fe de cómo él ejercía la caridad, sin importar raza, sin importar estatus social, sin importar religión, cultura. Para él, su misión era llevar a Jesús vivo en su corazón. La madre de Carlo hace 3 meses, Antonia Salzano, toma el reto de abrir su corazón y de llevar el legado de su hijo en una misión permanente. Ella está misionando permanentemente. Acá en Barcelona estuvo presente en la premier el 23 de febrero. Ella siente que Carlo es un modelo actual, fácilmente aceptado en el corazón de todos, especialmente de los jóvenes, y quiere enseñar el camino que Dios en su familia, en su vida y a través de Carlo hizo. Ella era una mujer intelectual,
una curadora de arte, una intelectual, una persona muy allegada a las letras. Su esposo era un banquero en Londres, asesor de inversiones. Y cuando Carlos, a la edad de 4 años, empieza a sentir ese enamoramiento por la presencia de Jesús en la Eucaristía, especialmente a Antonia la empieza a emplazar con una sabiduría que no provenía de él. La madre, retada, empieza a estudiar teología y se da cuenta que mientras más ella estudiaba para poder entender a su hijo con una gran sencillez y una gran profundidad le contestaba y la llamaba a estudiar más. Y así en ese proceso, al final ella prácticamente se declara ignorante en las cosas del Señor por el hecho de que su hijo tenía una inteligencia sometida a Dios que había trascendido a sabiduría de Dios. Carlos tenía la habilidad de poder sintetizar y concretar de una manera muy sencilla el Evangelio. Por ejemplo, él decía que todos nacemos como originales, es decir, con una alma pura, pero muchos morimos como fotocopias. Lo que él nos trataba de decir es que dependiendo de cómo vivimos nuestros actos diarios y nuestra vida, así es que le vamos a entregar nuestra alma al Señor, y que en nuestro libre albedrío cada quien decide hasta dónde quiere morir a sí mismo para darle más espacio a Jesús en nuestras vidas. También él nos decía que para él la Eucaristía era una autopista, era su autopista al cielo. Precisamente él, en estado de gracia, cuando es notificado de su enfermedad, una leucemia fulminante, si se dan cuenta, cuando él predice su muerte, el gozo que él tiene es inmenso. La sonrisa de él está realmente tomada por el Espíritu Santo. Para él, la leucemia fue como su premio mayor para estar con su Creador. Su sueño, su proyecto de vida era estar con Jesús. Y cuando a él le dicen, el Señor, que estaba cerca el momento en el cual él se nos adelantaba, él tenía muy claro que era la gran oportunidad que tenía para ir directo al cielo. Y por eso es que él ofrece todos los sufrimientos por la Iglesia y por el Papa. Porque él claramente dice: yo ofrezco todo eso porque yo no quiero pasar por el purgatorio. Él estaba siempre pensando en cómo ganarse el cielo. Esa realmente era su meta, y todo lo que él hizo en su vida lo hizo con esos fines. Su testimonio constantemente lo llevaba a ejercer la caridad, poniendo como prioridad las obras de misericordia espirituales sobre las materiales. Para él, las obras materiales eran consecuencia de las obras de misericordia espirituales. Muy precozmente él recibe la gracia de entender los logaritmos
en una época en la cual la computación, la informática era elemental. Y ese muchacho a los 7, 8 años ya podía entenderse con los profesores en informática en las universidades y ya tenía el nivel de un ingeniero de sistemas. Y Dios le regala esa gracia para que ponga ese talento al servicio de Dios. Y nos deja un gran legado, producto de su investigación y su trabajo. Nos deja 3 grandes exhibiciones. La primera es la exhibición de milagros eucarísticos, la cual a él le toca hacer el diseño gráfico, la investigación, le toca hacer los programas, y él nos deja 164 paneles o carteles con 140 milagros eucarísticos aprobados por la Iglesia. Y su fin era demostrar que Jesús estaba vivo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y parte del hecho que el Señor, en un grado alto de desesperación y de amor, permite verse para que la ciencia pueda comprobar que era verdadera carne, verdadera comida, verdadera sangre, verdadera bebida. Y tenemos varios milagros en los cuales el patrón es el mismo. La hostia convertida en carne es una parte del tejido del corazón del miocardio. El miocardio es el músculo que hace que palpite el corazón. Y el vino se convierte en sangre. Tenemos, por ejemplo, el milagro de Lanciano, que ocurre hace casi 1300 años en Italia. Y este milagro hasta la fecha mantiene las características del músculo y la sangre como de un músculo y una sangre viva. Cuando la sangre y la carne fuera del cuerpo humano viven horas. Tenemos también milagros eucarísticos, por ejemplo, Legnica, Sokolka, en Polonia, Tixla en México, Buenos Aires. El Papa, cuando fue obispo en Buenos Aires, el Papa Francisco presenció 3 milagros eucarísticos, 92, 94 y 96. Los anteriores milagros de Polonia, Tixla, son del año 2000, 2006, 2008. Tenemos místicos que han vivido solo de la Eucaristía, como por ejemplo Martha Robin, que vivió 53 años de la Eucaristía, una mística francesa que se nos adelantó hace 40 años. Teresa Newman, Ana María Emmerich, Alejandrina da Costa en Portugal, donde el Señor rompe toda la ley natural, y estos místicos vivieron solamente de la Eucaristía. El Señor nos urge a ser instrumentos suyos para que nosotros realmente no solo proclamemos, sino que seamos testigos de su amor eucarístico. Permitamos que nuestros corazones se enciendan con el fuego de su amor y seamos capaces de cambiar esta sociedad que está negando constantemente su presencia real. Es muy importante que todos tomemos el reto de defender nuestra fe y ser testigos fieles del Señor. Este momento de confusión es un gran momento para que todos nosotros demos un testimonio como el de Carlos y seamos capaces de poder encender y cambiar este mundo que sin Dios
no puede tener sentido. Ese básicamente es el legado de Carlos. Dios lo ocupa como un instrumento para demostrarnos que con Él todo es posible. Él tiene una unción extraordinaria con su forma de ser, como lo vieron, su forma de hablar, su forma de testimoniar. Y esto nos da una gran oportunidad para poder llevar el modelo de Carlos y acercar a muchos a la iglesia. Es un talento que Dios nos pone al servicio de la iglesia para llevarle muchas almas a Jesús, especialmente los jóvenes. Él hablaba más que con palabras, con su testimonio, fruto de la presencia del amor de Dios a través de su gran encuentro diario con Jesús Eucaristía. Y termino diciéndole que cuando le preguntan a Carlos que para él quién era la Virgen María, él dijo que era la única mujer de su vida. Primero porque era la Madre de Dios y segundo porque gracias al sí de María, él podía gozarse de la presencia de nuestro Señor diariamente en Eucaristía. No es que él a su madre no la quisiera, es simple y sencillamente que él reconocía el rol tan grande que había tenido la Virgen María. Ese era Carlos, siempre miraba, siempre ponía su vista en las cosas de Dios y eso le permitía el poder ser un instrumento del Señor. Actualmente él es beato y esperamos pronto su canonización. Mi ministerio, mi apostolado es promover el culto público, es decir, que todos ustedes conozcan el legado de Carlos, que lo lleven en su corazón y que sean capaces de hacerlo vida. Creo que es un gran regalo para todos. He visto los frutos de su presencia y solo les pido que se unan en oración para que pronto Carlos esté en los altares y que no le pongan límites al amor de Dios, que lo ocupen como un intercesor. Él ya es patrimonio de la iglesia, está al servicio de la iglesia como beato, y que se acerquen a él como un amigo, que puedan vivir la comunión de los santos a plenitud y que podamos obtener muchas gracias a través de su presencia. Muchas gracias. El cuerpo incorrupto lo único que está manifestando es que Dios es capaz de romper la ley natural. En ningún proceso de canonización el cuerpo incorrupto se considera como parte de la santidad de la persona. En este caso, cuando exhuman el cuerpo de Carlos, encuentran que estaba en un estado bastante incorrupto. Lo que estaba levemente dañado, porque es la parte que más fácilmente se daña, es la piel de la cara, y tuvieron que ponerle un poco de cera para protegerla y darle su forma. Pero sí, él tuvo esa manifestación de Dios, ¿verdad? Pero como les repito, no es un signo de santidad, es solo el Señor que rompe la ley natural.
Pídanle al Señor que le llene su corazón y que se haga vida en ustedes. Muchas gracias.